¿Se ha preguntado alguna vez qué pruebas aguardan a una persona tras los muros de una prisión? Y no me refiero a pelearse con otros presos o a desafiar el poder de la autoridad. Los verdaderos retos son luchar contra quienes no te esperas. Mi batalla más difícil y épica ha sido contra una pequeña y astuta cucaracha. Permítanme decir de entrada que esta cucaracha no era un simple insecto, era toda una estratega, y me dio bastantes quebraderos de cabeza. Me llamo Bob, y estoy en una de las típicas prisiones americanas. Nada especial. Paredes de hormigón, una litera de metal, barrotes en la puerta y, sí, un suministro interminable de cucarachas. Viven aquí como si fuera su casa, y los presos solo somos inquilinos que estamos temporalmente en su propiedad. Pero una cucaracha en particular se ha convertido en mi némesis personal. La vida en la cárcel es una rutina tan monótona, en la que cada día es similar al anterior. La misma comida, el mismo ambiente gris, las mismas conversaciones. Es como si el tiempo se ralentizara y cada hora se alargara interminablemente. Pero cuando apareció en mi vida Black Jack, así llamé a esta cucaracha, todo empezó a parecerse de repente a una serie de aventuras con giros inesperados y momentos dramáticos. Black Jack es una cucaracha que no solo sobrevivió en condiciones difíciles de soportar para un humano, sino que convirtió mi vida en una serie de duelos constantes. Era listo y descarado, y su aparición señalaba el final de una rutina aburrida. Todo empezó con un pequeño trozo de pan. El día que lo vi por primera vez, no tenía ni idea de que ese ladronzuelo se convertiría en mi principal rival. El pan era importante para mí no tanto en sí mismo, sino como símbolo de algo mío, algo personal en este lugar donde no tienes casi nada. En la vida carcelaria, incluso un pequeño trozo de pan puede adquirir un significado especial porque representa algún elemento de control sobre tu vida. Y cuando vi a Black Jack ensacándolo sin miedo, algo dentro de mí hirvió. Al principio me quedé mirándolo y no podía creer lo que veían mis ojos. ¿Cómo se atrevía esta pequeña cucaracha a robar tan audazmente delante de mí? Era un desafío que no podía ignorar. Las primeras noches después del incidente no pude dormir bien. Cada vez Jack se volvía más descarado. Aparecía no solo de noche, sino también a plena luz del día, como para poner a prueba mis nervios. Los otros presos empezaron a darse cuenta de mis intentos de atraparlo, y eso me hizo estar aún más decidido. Después de todo, no podía permitir que la cucaracha se convirtiera en el héroe de la celda, y yo en el perdedor de este ridículo enfrentamiento. Empecé a estudiar sus hábitos, dónde se esconde, cuándo sale. Se convirtió en algo parecido a una cacería, como si yo no estuviera en la cárcel, sino en la selva, siguiendo el rastro de un animal salvaje. Todas las noches me despertaba al oírlo crujir, y cada vez desaparecía antes de que pudiera hacer nada. Era como el juego del gato y el ratón, y poco a poco empecé a sentir que aquella cucaracha se había convertido en mi maestra personal de paciencia y estrategia. Normalmente, en la cárcel, el pan no es lo más valioso, sobre todo si estás acostumbrado a los panes grises y duros como el ladrillo que te dan aquí. Pero aquel día, este pan era algo importante para mí. Quizá porque lo había reservado para saborearlo más tarde, o quizá simplemente porque incluso una rebanada de pan adquiere un valor especial en una comodidad limitada. Este trozo de pan me recordaba los tiempos en que podía permitirme disfrutar de los pequeños placeres de la vida. En la cárcel, esos momentos se convierten en una auténtica salvación para el alma. Estaba tumbado en la litera, mirando al techo y pensando en mis propios pensamientos. Recordar mi hogar, a mis seres queridos, aquellos días en los que podía hacer cualquier cosa y no estaba limitado por muros y normas. En algún momento sentí un ligero movimiento en mi visión lateral y algo dentro de mí se tensó. En la cárcel, cualquier sonido o movimiento repentino te pone alerta, aunque solo sea un susurro. El tiempo pareció ralentizarse cuando vi a Black Jack escabullir hábilmente, como si estuviera especialmente entrenado, mi trozo de pan hasta la esquina de la celda. Me quedé helado
y en ese momento me invadieron sentimientos contradictorios. Era tan descarado e impresionante al mismo tiempo. Incluso me maravillé por un momento de su agilidad. No era una simple cucaracha, era una auténtica estratega que sabía cómo moverse y qué hacer para salirse con la suya. Era como si percibiera mi presencia, pero no le molestaba. Era audaz, descarado, y no le importaba que yo estuviera aquí. Ese fue el momento en que me di cuenta. Jack y yo estábamos en guerra. A partir de ese momento, mi vida adquirió un nuevo significado. Ya no solo existía en esta caja de hormigón, me convertí en parte de un enfrentamiento real, aunque con una cucaracha. Cada día empecé a pensar en nuevas formas de atraparla. Mi objetivo no era solo recuperar el pan. Quería demostrarme a mí mismo que aún era capaz de ganar, que tenía la fuerza y la perseverancia que me habían faltado durante aquellos largos meses de prisión. No podía dejarlo pasar. No porque fuera un trozo de pan, sino porque no podía dejar que una cucaracha se creyera al mando. Era una cuestión de honor. Ese pan era un símbolo de mi derecho a la intimidad y al respeto por mí misma. Me di cuenta de que, si me rendía ahora, no solo perdería el pan, sino también una parte de mi dignidad, la misma que me permitía seguir siendo un ser humano a pesar de todas las pruebas de la vida en prisión. Jack se convirtió en un símbolo de mi lucha personal contra el caos y de mi deseo de restablecer el orden. Cada vez que me quitaba algo, sentía cómo se desmoronaban mis intentos de organizar de algún modo este mundo desordenado, lleno de falta de libertad y de una grisura infinita. Jack era la encarnación del caos que tan desesperadamente intentaba destrozar todo lo que yo estaba construyendo. Y por eso no podía dejarlo pasar. Me propuse atrapar a ese parásito descarado y recuperar mi pan, aunque fuera lo último que hiciera en esta prisión. Pero ya no se trata solo del pan. Se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a controlar algo en mi vida. Cada día aquí es una lucha, y una lucha en la que no quería ser el perdedor. Jack se había convertido en mi enemigo personal, y yo iba a ganar para demostrarme a mí misma que todavía tenía poder. Esta vida en prisión estaba tratando de romperme, pero si podía vencer al menos a esta cucaracha, entonces todavía podía luchar. Empecé con algo sencillo, las trampas habituales, una botella de plástico con cebo en el fondo. Corté las botellas, las puse cerca de la pared donde Jack solía ir, pero era como si lo supiera. Cada noche oía sus movimientos, veía parpadear sus zarcillos, pero las trampas permanecían vacías. Era como si Jack se burlara de mí. Se acercaba lo suficiente para que yo lo viera, pero siempre conseguía escapar en el último momento. Mis compañeros de celda se rieron de mí al principio. «Oye, Bob, quizá te resulte más fácil ser amigo de Jack que atraparlo», decían. Pero cada día mi obsesión era mayor. Desarrollé toda una estrategia: estudiar sus rutas, calcular cuándo y dónde era más probable que apareciera. Mi día consistía no solo en las tareas habituales de la cárcel, sino también en vigilar los movimientos de la cucaracha. Me sentía como un auténtico detective siguiendo la pista de un peligroso criminal. Incluso tomaba notas. Dibujaba las rutas de sus movimientos en la pared de la celda. Marcaba la hora de su aparición. Necesitaba comprender sus puntos débiles, anticiparme a su próximo movimiento. Jack era rápido, inteligente e impredecible, y eso no hacía más que avivar mi excitación. Sentía que él también sabía lo que pasaba entre nosotros. Cada vez que se zafaba de mi mano, era como si se burlara de mí con sus pequeños ojos. En una semana, Jack se había convertido en una leyenda de la celda. Incluso los guardias empezaron a preguntarme, en broma, por los progresos de la operación especial. Todo el mundo hablaba de Jack, de cómo había conseguido eludir la trampa, de lo valiente que era e incluso de cómo se había convertido en una especie de símbolo de la resistencia. La cucaracha se había convertido en una leyenda viviente, y todos en la celda observaban nuestra batalla con auténtico interés. Algunos incluso hacían apuestas sobre si yo lograría atraparlo o si él permanecería invicto. Pero ya no se trataba solo del pan. Se trataba del principio. Organicé una cacería sin cuartel.
Incluso convencí a mi compañero de celda para que hiciera de cebo un trozo de mantequilla que había robado de la cantina. La mantequilla era rara y había que esconderla de los demás presos, así que fue todo un logro. Construimos una especie de laberinto con periódicos viejos y botellas para guiar a Jack hasta la trampa. Este laberinto era nuestro proyecto común. Se convirtió en algo que nos unía, que daba sentido a nuestra gris vida cotidiana. Dibujábamos diagramas, discutíamos diferentes estrategias, como si se tratara de una operación militar y no solo de una trampa para una cucaracha. Pero Jack nos engañaba una y otra vez. Cada vez que parecía que estaba a punto de ser atrapado, encontraba la manera de escabullirse. Hubo una vez en que simplemente trepó por la pared de una botella que habíamos hecho demasiado baja. Nos quedamos asombrados. Jack no solo era listo, sino persistente, y no se detenía ante nada. Llegó un día en que me di cuenta. No podía ganar. Jack resultó ser más listo, más rápido, y lo que es más importante, increíblemente carismático de lo que yo esperaba. Era como una partida de ajedrez en la que me ponía constantemente en jaque mate. Sentí que mi lucha con él se convirtió en algo más que intentar atrapar una cucaracha. Se convirtió en un símbolo de mi lucha interna. El deseo de mantener el control en un mundo en el que se había perdido el control. La cárcel es un lugar donde pierdes el control sobre casi todo. Sobre el tiempo, sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Y cada pequeño elemento que puedes controlar se convierte en algo que no tiene precio. Jack se convirtió en mi reto, mi oportunidad de demostrar que aún era capaz de ganar, aunque solo fuera una victoria sobre una cucaracha pequeña pero increíblemente persistente. Empecé a notar cómo incluso los guardias miraban mis trampas con interés, y mis compañeros de celda cuchicheaban por las noches, discutiendo qué intentaría a continuación. Incluso establecimos una especie de reglas. Nadie debía interferir con Jack, y nadie debía ayudarme. Era una lucha justa entre los dos. Esa lucha se convirtió en parte de mi identidad. Ya no era solo un Bob que estaba en prisión. Era un Bob que libraba una batalla épica contra Blackjack. Esta cucaracha se convirtió en mi compañera de juego, y poco a poco empecé a sentir un extraño respeto entre nosotros. Jack no se rendía, y yo tampoco iba a rendirme. A veces me parecía que Jack comprobaba mis trampas con interés, como si sintiera curiosidad por ver si finalmente podía ser más astuto que él. Ambos estábamos jugando a este juego, y ninguno de los dos iba a rendirse. Pero una noche, mientras estaba sentada en mi litera, contemplando mi última trampa fallida, Jack apareció de repente en mi brazo. Era el momento de la verdad. Pude haberlo derribado de un manotazo, haber ganado por fin la ventaja. Pero en lugar de eso, de repente sentí respeto. Este pequeño guerrero había sobrevivido a todos mis ataques, a todos mis intentos de atraparlo, y en lugar de miedo, se acercó a mí como si supiera que ya me estaba rindiendo. Nos miramos y me di cuenta de que era una lucha inútil. Sonreí, le sacudí suavemente en el suelo y le dije: «Vale, Jack, supongo que ahora somos compañeros». La cucaracha no huyó. Se quedó allí sentada como si estuviera de acuerdo con mis palabras. A partir de ese momento, Jack se convirtió en una especie de mascota de nuestra celda. Ahora mis compañeros de celda le tiraban migas y bromeábamos diciendo que Jack traía buena suerte. Era un símbolo de nuestra pequeña victoria sobre la monotonía y la desesperanza de la vida en prisión. Incluso los guardias empezaron a llamarle por su nombre, tirando pan en un rincón de la celda, como si reconocieran su importancia en nuestra rutina diaria. Jack ya no robaba. Se convirtió en parte de nuestra pequeña comunidad, recordándonos que incluso en los lugares más oscuros puedes encontrar algo que te haga sonreír. En la cárcel, cada día es una lucha contra uno mismo, contra las circunstancias, contra el desánimo. Pero Jack se convirtió en un pequeño punto luminoso para nosotros, uniéndonos a todos, reclusos y guardias. Empezamos a ver a esta cucaracha no solo como una plaga, sino como una entidad que encarnaba la resistencia de la vida. Jack superó todas las pruebas, evitó las trampas y acabó ganándose su lugar entre nosotros. Era una especie de recordatorio de que,
incluso en este duro mundo, son posibles momentos de alegría y humanidad. A veces, por las noches, nos contábamos historias sobre Jack, sobre cómo había conseguido escapar una vez más de la captura, sobre lo hábilmente que se escondía y sobre cómo una vez incluso se había subido a un cuenco de comida que había dejado uno de los guardias. Estas historias se convirtieron en parte de nuestros recuerdos compartidos, algo que nos unía a pesar de todas nuestras diferencias y barreras. Incluso los más duros de nosotros, los que nunca sonreían y siempre parecían distantes, empezaban a reírse cuando recordaban a Jack y sus aventuras. Jack se convirtió en algo más que una cucaracha. Se convirtió en un símbolo de esperanza, alguien que nos recordaba que, incluso en el aislamiento más absoluto, podíamos encontrar un motivo para sonreír. En sus ojos astutos vimos algo más, un recordatorio de resiliencia, del hecho de que nada ni nadie puede doblegarte por completo si no te rindes. Y aunque todos teníamos nuestras propias batallas y demonios, Jack se convirtió en ese enemigo y amigo común que nos unía contra el sinsentido de nuestra existencia. Sabíamos que quizás pronto cada uno de nosotros sería trasladado a otras células, o que algún día nuestra pequeña comunidad se disolvería. Pero el recuerdo de Jack, de su perseverancia y de aquellos raros momentos en los que todos nos reíamos juntos de sus travesuras, permanecería con nosotros. Al fin y al cabo, incluso en los lugares más oscuros, puede haber un pequeño rayo de luz que nos recuerde que seguimos vivos y que aún tenemos la capacidad de sonreír, aunque sea por culpa de una pequeña cucaracha llamada Jack. Hay muchos retos en la cárcel, pero a veces lo más difícil es aceptar que no hay que ganar todas las batallas. A veces solo tienes que encontrar un terreno común con lo que no te gusta y aprender a vivir con ello. Black Jack me enseñó que incluso un enemigo puede convertirse en un amigo si lo miras el tiempo suficiente y dejas de verlo como una amenaza. Una cosa que ahora sé con certeza es que en la vida, al igual que en la cárcel, la victoria no siempre consiste en destruir al enemigo. A veces la victoria es la capacidad de encontrar la paz incluso con alguien a quien nunca pensaste que podrías entender.